Nube. Bien. Gracias por hacerme recuerdo. Bien. Les he tratado de mostrar muy grosso modo. No, muy grosso modo, no. Grosso modo, no se dice muy grosso modo. Grosso modo. Em, Les he tratado de mostrar lo lo que es la epistemología y he tratado de mostrarles, a ver, lo que es la epistemología desde mi mirada, que es una reflexión que se hace sobre el conocimiento científico y todo lo que se desarrolla dentro del conocimiento científico, ¿no? La demarcación, la validez, sus métodos, la metodología, eh, eh, lo que va a entender por verdad, eh, los, mm, los instrumentos que se utilizan, las miradas que se tienen dentro de la ciencia, ¿no? Pero también intenté mostrarles que esa no, aunque es una mirada muy aceptada, no es la única. Hay otras miradas sobre lo que se entiende por epistemología. Y les dije que por ejemplo, desde el siglo pasado, de mediados del siglo pasado, varios autores han trabajado la epistemología más allá del marco de los límites de la ciencia y han intentado presentarla o la han presentado como referida al conocimiento, efectivamente, pero que tiene que ver también con aquellos saberes y con aquellos conocimientos que no han sido aceptados por la ciencia y que son productos de diferentes sociedades, de diferentes grupos que en sus luchas políticas, sus luchas sociales, sus luchas económicas o sus producciones culturales propias han generado su propio conocimiento. Esa es una mirada. Entonces, ahí epistemología ya no cabría la definición que yo les he dado de una reflexión que cae sobre la ciencia para abordarla y generar mayor conocimiento. Bien. Por otro lado, hay quienes, que fue con lo que empezamos la vez pasada, hay quienes eh, no diferencian epistemología de teoría del conocimiento, sino que para ellos epistemología es lo mismo que teoría del conocimiento. Ahora, pero algo que no les dije y es por qué en dónde se fundamentan, porque no es porque sí, no es porque se les ocurrió y punto, sino porque efectivamente en la mirada griega, cuando los griegos comienzan a hablar de episteme, ellos no hacían diferencia entre gnoseología y teoría del conocimiento, eso es una diferencia muy posterior en la filosofía. Entonces, como no hacían esa diferencia, ellos podían hablar o desarrollaban, no podían hablar, sino que desarrollaban conceptualizaciones sobre lo que es el conocimiento, cuáles son las fuentes del conocimiento, si se puede conocer o no se puede conocer, hasta dónde se puede conocer. Y por eso, como no había esa diferenciación, pues episteme y nociología pasaban a hacer cosas muy íntimas. Bueno, entonces hay quienes hoy en día no diferencian entre epistemología y teoría del conocimiento y por lo tanto pasa a ser lo mismo. Yo les dije que yo me desmarco de esa línea. Para mí, la teoría del conocimiento tiene que ver con el razonamiento que se hace del conocimiento en general, con todo lo que les acabo de decir, mientras que la epistemología recae en los límites de la ciencia. Ahora, cuando yo estoy hablando de ciencia, estoy hablando de ciencias naturales y estoy hablando de ciencias sociales, ¿ya? No van a creer que estoy hablando únicamente de ciencias naturales, estoy hablando también de ciencias sociales cuyos objetos de estudio son diferentes, cuyas metodologías son distintas, pero no dejan de ser ciencia. Son ciencia las dos. Bien. Viendo eso, entonces la pregunta es, ¿por qué comenzar un módulo, un doctorado con epistemología? Alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y esto a qué va? Y resulta que la epistemología, pues como aborda la ciencia y ustedes van a abordar una investigación científica, pues viene muy bien saber de qué onda va, aunque sea un poquito y luego ustedes por gusto propio le pueden entrar, porque impacta mucho en la investigación científica. Voy a tratar de dar un ejemplo. Yo ya les dije a ustedes que ningún ejemplo es perfecto, pero hay ejemplos mejores que otros, ¿sí? Pero siempre cojean los ejemplos, por algún ladito cojean, ¿ya? Em, Vamos a suponer que tenemos un lago, el Titicaca, por ejemplo, y vamos a suponer que tiene montañas, ¿cierto?
Bueno, ahorita no me acuerdo, hace tanto que fui al lago Titicaca que no me acuerdo si está rodeado de montañas o no. La verdad ya no me acuerdo. La última vez que fui fue hace como 12 años. Ya no me da tanta la memoria. Entonces vamos a suponer que hay montañas. ¿Sí? Algunas montañas están pegadas a otras, otras están solitas. Un decir para darme a entender. Vamos a suponer que el lago es la ciencia. El lago es la ciencia. ¿Dónde, en qué montaña se pare usted para llegar al lago? ¿Sí? ¿Desde dónde es que usted se va a encaminar para llegar al lago? Que el lago es la ciencia. Es lo que le va a permitir a usted entender el lago, la ciencia, y desde dónde va a ir a navegar ese lago, a trabajar la ciencia. Cada montaña es la mirada epistemológica que usted tiene. ¿Sí? Entonces, por eso, unos pueden estar en una montaña y otros pueden estar en otra montaña. Estoy, por favor, buscando un ejemplo lo más sencillo que puedo para expresarme, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que usted esté en una montaña acá a que esté en una montaña acá. ¿Y eso en qué impacta la investigación? En que cuando usted tiene una mirada epistemológica, cuando usted tiene una reflexión sobre la ciencia, cuando usted tiene una visión de lo que entiende por ciencia, por ahí va a ir su investigación. Y lo mejor que usted puede hacer en una investigación es declarar su mirada sobre la ciencia, es decir, la reflexión que usted ha hecho, porque recuerden que epistemología pasa a ser la reflexión sobre la ciencia desde mi mirada, y todo lo que acaece allá adentro, que uno puede trabajar una parte de la ciencia, una cosa chiquita, otra, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes sepan desde dónde es que están reflexionando y que eso sea consciente. ¿Por qué? Porque usted lo puede mostrar de manera directa con nombre y apellido en sus trabajos de investigación. Como alguien me preguntó, entonces, una vez que yo tengo una mirada epistemológica, con esa me caso de por vida, y no necesariamente. Uno puede por el camino ir viendo que ir cambiando de parecer, ir cambiando su forma de pensar, ir modificando, puede pasar, ¿ya? Pero mientras uno hace una investigación, uno reflexiona desde una mirada. Esa mirada es la que tiene que estar clara y por eso es lo importante de la epistemología. Una vez, y esto es una visión propia mía, una mirada mía cuando yo hago las investigaciones que realizo, que ahora, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre el humanismo en las universidades católicas, acá en Bolivia, en general. ¿Desde dónde es que yo estoy mirando? ¿Desde dónde es que yo estoy reflexionando? ¿Desde dónde es que yo estoy entendiendo la investigación científica? Y eso a mí me clarifica un montón de cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted comienza una investigación, usted pregúntese, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Qué es lo que voy a investigar y qué es lo que quiero conocer? Si ya tiene una luz epistemológica, una mirada sobre lo que usted entiende por ciencia, una mirada a cómo va a navegar ese lago de la ciencia, pues le va a ayudar en algo que yo le creo a Bourdieu, que es en la construcción del objeto de investigación. Porque usted tiene una mirada, no va a tientas, ¿ya? Entonces le ayuda en la reflexión de qué es lo que voy a investigar, qué parte del conocimiento científico es el que yo quiero abordar, por qué lo quiero abordar. Una vez que tengo eso, esa mirada epistemológica me ayuda a entender también los métodos, la metodología que voy a utilizar dentro de mi investigación. Por eso, cuando ustedes, no sé si se los van a exigir, pero sé por conocimiento de causa que muchas universidades aquí en Bolivia piden que el doctorante, sobre todo a nivel de doctorado, que explicite cuál es, cuál es su visión epistemológica, que la diga. ¿Por qué? Porque el que lee, entonces desde esa luz va a leer también el resto del texto. ¿Sí? Entonces, la epistemología, como esas montañitas que yo les dije, va a servir, vuelvo a repetir, para mostrar la comprensión que yo tengo de ciencia y desde dónde es que yo la estoy trabajando. Y eso es muy importante en la investigación. Y eso genera una serie de reflexiones en la medida en que uno va investigando. Bien,
Tenía que empezar por ese lado porque me di cuenta que yo no había aclarado eso. Entonces tenía que decirlo para que se ajustara a lo que he venido haciendo, lo que he venido tratándoles de mostrar. Em, no sé si tienen alguna pregunta, compañeros, o tienen algo que aportar al respecto. Entonces, esto se suma a lo que vimos la vez pasada sobre la epistemología y cómo algunos la conciben de una manera y otros la conciben de otra manera. Es muy importante que ustedes vayan tomando, si no la tienen de manera consciente, que vayan siendo conscientes de su posicionamiento. Muchos de ustedes ya serán conscientes y dicen, es por aquí donde yo camino. Muy bien, excelente. Eso hay que mostrarlo en la investigación. Y a partir de eso se desarrolla. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. en, en una tesis, en una defensa doctoral, yo no había caído en cuenta en eso porque yo no suelo leer las dedicatorias ni los agradecimientos. Esa parafernalia yo no la suelo leer. Yo comienzo leyendo las tesis haciendo triangulaciones, ¿ya? Entonces, yo agarro y miro dónde está el objetivo, dónde está la hipótesis, en caso de que trabaje con hipótesis, y en dónde está el planteamiento del problema. Entonces yo empiezo, ni siquiera leo al principio la tesis de la página 1 a la página 100 o a la página 120, cuantas tenga, sino que yo voy leyendo en principio la tesis haciendo esas triangulaciones, ¿ya? Entonces yo después, por ejemplo, triangulo objetivo general, objetivos específicos, conclusiones, listo, los triangulo. De las conclusiones triangulo con las recomendaciones. Luego voy haciendo una serie de triangulaciones para darme cuenta del orden lógico que ha llevado dentro de la tesis, ¿no? Pero no suelo leer las dedicatorias. Luego de eso leo toda la tesis. Y resulta que estaba bueno, con el jurado. Y uno del jurado dice, bueno, ¿y cuál es su posicionamiento epistemológico? Y le dice, yo soy, ¿cómo fue que dijo? Eh, se me olvida. Eh, bueno, que era de la línea del marxismo, de la dialéctica marxista y que desde ahí era que había realizado su investigación. Pero eso tiene otro nombrecito. Si alguien me ayuda, esto es más delimitado. Ahorita se me va. Y entonces agarra este señor, el jurado, que no lo conocía hasta ahí. Agarra y dice, y entonces usted, si toda la investigación usted la realiza desde ese lado, explíqueme por qué usted empieza la dedicatoria diciendo, agradezco a Dios por sobre todas las cosas haber realizado esta tesis. Yo no había caído en cuenta de eso. No supo defenderse. No supo defenderse el hombre. Claro, había una incoherencia ahí, una incoherencia de posicionamiento teórico, que yo había pasado por alto, debo decir. Pero lo que más me impactó fue que, claro, no pudo dar razón, no pudo dar razón. Entonces me pareció como, con semejante bobería este hombre le va a dar palo. Y en el fondo tenía razón este hombre al preguntar por eso. Harry, No, solamente quería responder a su consulta. Es el materialismo dialéctico creado por Carlos Marx, el eso, cual está enfocado en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento mismo, ¿no? De la ciencia. eso, gracias, Harry, el materialismo histórico dialéctico, sí. Entonces, fíjense, bueno, em, ¿qué vamos a ver hoy? Les quiero mostrar, recuerden que el trabajo que tienen que hacer es, creo que es una planita, no más de eso, una reflexión sobre eh, lo que vimos de Kuhn o lo que escogen, no y escogen, o lo que vamos a ver hoy sobre Popper. Em, y en una planita reflexionan lo que se les pide y ya está. Yo creo que para mañana ya van a tener la nota de lo primero que presentaron. Ya tengo acceso a la plataforma, entonces ya mañana entro. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta, algo que aportar al respecto? Solamente en las Bien, ciencias voy a compartir pantalla y voy a empezar por un ladito para darme a entender con esto de Popper. Popper
Hay un epistemólogo argentino que es de apellido Sajama, si no estoy mal, o Samaja. Ya ahorita se me cruzan los cables, la verdad. Que tiene un textito muy bonito que se llama Epistemología y Metodología, que no sé, creo que va en como en la octava edición, una cosa así, o sexta edición. Creo que tengo la cuarta edición. Y él dice que lo que él afirma es que la epistemología está amarrada a la metodología, cosa que es así, ha estado amarrada a la metodología, y que las mayores reflexiones que se han realizado en el siglo XX sobre epistemología han tenido que ver con metodología. Bien, eso es lo que les quiero mostrar, lo que les quiero mostrar hoy. ¿Qué es lo que plantea qué es lo que plantea Karl Popper? Lo voy a anotar en el chat sobre, sobre la ciencia, eh, sobre la ciencia y su método, ¿ya? Que es el nombre de un texto famoso de Chalmers, que se llama así, La ciencia y su método. Es un texto famosísimo que ustedes lo pueden encontrar por internet y que es muy clarito el texto. Bien. ¿Qué es lo que voy a tratar de mostrarles con Popper? Voy a tratar de mostrarles tres cositas chiquititas. La primera, ¿cuál es la demarcación que hace él? Porque él hace una demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y segundo, ¿por qué critica el método inductivo dentro de la ciencia y plantea y hace su planteamiento, ¿no? Hace su planteamiento de falsear, del falsacionismo. Y tratar de entender lo que él plantea y por qué lo plantea, esta idea del falsacionismo. Bien. Voy a empezar por uno de los escritos, de los últimos escritos de Popper, para ir luego a la lógica de la investigación científica, que es, que es para mí uno de los textos claves para entender a Popper, bueno, con otros dos. Y voy a empezar por esto último que se llama Mente y Cuerpo. Si no estoy mal, me puedo estar equivocando. No lo tengo por acá a la mano, de estar por en otro lugar. Que se llama Mente y Cuerpo, en el que él reflexiona, sobre la relación entre lo biológico, eh, sobre la parte biológica, sobre la parte creativa y sobre la parte del conocimiento. Y quiero empezar por ahí para luego llegar a la propuesta que él tiene sobre el falsacionismo. Bien. Voy a compartir pantalla, compañeros. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Bien. Como se habrán dado cuenta, yo muestro un poquito las diapositivas y luego comienzo a hablar, ¿ya? Bien. Va a decir Popper que existen tres mundos. Y esto es una cosa que, por ejemplo, esto es un planteamiento que Bunge va a criticarle mucho. Porque va a decir, bueno, usted está pensando como a la manera platónica y no hay que pensarlo así, bien, pero bueno, eso es cuento aparte. El mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3, muy interesantes los nombres no son, pero lo que afirma dentro de cada uno sí es interesante. Bien. El mundo 1 es el mundo biológico, el mundo material y biológico, es el mundo en que nosotros vivimos, de este cuerpo, de esta mesa, de esta lámpara, de estos libros, del perrito mío, ¿cierto? Y ese mundo, la existencia de ese mundo es el que va a permitir la existencia del siguiente mundo, que va a permitir la existencia del siguiente mundo. Y los tres los vamos a entender de manera relacionada. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo 3 va a impactar sobre el mundo 2 y va a impactar también sobre el mundo 1. Pero sin el mundo 1, pues no puede aparecer el mundo 2 y menos el mundo 3. ¿Ya? Sin lo biológico material no puede aparecer el mundo 2. ¿Ya? ¿Cuál es, eh, eh, ¿cuál es el mundo 2? El mundo 2 es el mundo en donde se va a generar el conocimiento,
donde se van a generar las ideas, donde se van a generar las teorías, donde se va a generar el arte. No es el arte, no son las teorías, no son las conjeturas, no. Es donde se va a generar esos procesos mentales, permítanme eso para darme a entender, que permiten la creación del conocimiento, la aparición del conocimiento, ¿no? De las obras de arte, de los, bueno. Y el mundo 3 como tal ya viene siendo esos productos que se han generado a partir del mundo 2, ¿sí? Es decir, aquí están las teorías, están las hipótesis, están las conjeturas, está el arte, está la ciencia, está bueno, todo lo que se produce a partir de estos procesos mentales que se dan en el mundo 2, que se producen porque hay un mundo 1, ¿sí? Bien. Resulta que para él, estos mundos, aunque están relacionados, son independientes. Aunque están vinculados, no puede uno estar sin el otro, se necesitan, pero son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo generado en el mundo 3, las ideas generadas en el mundo 3, una vez que son creadas, y esto hay, hay que saberlo entender, tienen vida propia. A ver, una idea necesita del mundo 1, de alguien que la piense o de un grupo de personas que la piensen o que la vayan modelando, ¿sí? Y esta persona, a partir de esos procesos mentales, va a generar una idea, un conocimiento, una hipótesis. Pero una vez que está generada, ya no necesita más de esa persona. Esa idea ya está. Y va a tener, y va a seguir teniendo vida en la medida en que esa idea vaya impactando y vaya siendo desarrollada. Va a seguir teniendo idea. Ahora, para que se desarrolle va a necesitar de esa misma persona o de otras personas, efectivamente, pero la idea ya está. La idea ya está. A ver, voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. A ver, la teoría crítica, ¿dónde colocan su base? Bueno, sí, la colocan en Kant, ya, con las tres críticas que él propone, pero principalmente la ubican en Marx, la teoría crítica, el inicio de la teoría crítica. Bueno, con la teoría crítica, ya con la crítica que hace Marx a la sociedad y así, al modelo político-económico que existente, bueno, sienta unas bases, efectivamente, y esas ideas ya están. Circulan esas ideas en un mundo propio. Recuerden que estoy tratando de explicar a Popper. Luego aparece, a principios del siglo XX, aparece un grupo de pensadores en Alemania que retoman las ideas de Marx primero y luego van a relacionarlas, algunos lo van a relacionar con Freud, y van a tomar esas ideas y van a criticar algo de esas ideas y van a proponer desde esas ideas otras ideas, que es, por ejemplo, la primera escuela de Frankfurt, ¿sí? Con Horkheimer, con Adorno, con Marcuse. Bien, esas ideas que han criticado en parte las ideas anteriores, ¿sí? Y que han tomado como base algo de esas ideas, han propuesto algo más. Entonces se han generado otras ideas. Luego van a venir otro grupo de pensadores en el que más destaca es Habermas y va a tomar eso que dijeron los anteriores, ¿sí? Y va a hacer lo mismo. Va a criticar algo con lo que va a decir que no está de acuerdo y da las razones de por qué no está de acuerdo, pero también va a tomar otras cosas con las que está de acuerdo y va a mostrar su propio pensamiento frente a eso. Bueno, también frente a lo que no está de acuerdo. Fíjense. Y entonces surgen nuevas ideas, nuevos conocimientos. Luego va a venir, ¿cierto? Hasta la llegada de la teoría crítica actual, en donde, por ejemplo, está de la Cortina, que no se la toma muy en cuenta en esa línea, pero que es de esa línea. Y también va a ser lo mismo. Entonces, fíjense cómo se va desarrollando. Entonces, esa idea que tuvo Marx, o esas ideas que propuso Marx en plural, bueno, pues tuvieron vida propia. No necesitaron de Marx para seguir.
Ya murió Marx y las ideas continuaron. Eso es lo que él va a proponer en ese mundo 3. Y él va a decir, ese mundo 3 es el mundo del conocimiento, y en ese mundo del conocimiento se mueve la ciencia. Y a ese mundo es al que tenemos que acceder para poder desarrollar, o para poder conjeturar, para poder lanzar hipótesis y luego poder ver si funcionan o no funcionan. En ese mundo 3 se mueve la ciencia. Y él va a decir algo muy bonito en ese texto que a mí me quedó muy marcado. Y él decía, si las personas entendiéramos que lo que hay que atacar son las ideas, no a las personas, hubiéramos evitado muchas muertes. Porque entendemos que la idea ya tiene vida, que no se saca nada matando a la persona, porque la idea ya tiene vida. Bien, bueno, eso es lo que él dice. Vaya usted a estar de acuerdo o no, eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Que en la ciencia, él él va a trabajar lo que va a entender por ciencia de lo que no va a ser ciencia para él. Y eso es lo que se llama la demarcación. Va a poner una demarcación entre lo que va a entender por ciencia y lo que no va a entender por ciencia, lo cual no deja de ser conocimiento, puede ser conocimiento de otra índole, ¿no? Un conocimiento religioso es un conocimiento de otra índole. No así científico, y ahorita vamos a ver por qué para él no es científico. Bueno, entonces hay una demarcación entre lo que va a ser ciencia y lo que no es ciencia, porque lo que se quiere trabajar es la parte científica. Bien, ahí es donde él va a recaer y va a decir, va a preguntarse por el método. Y entonces su reflexión epistemológica va a ser por el método de la ciencia para plantear cuál, según su mirada, es el mejor método que se tiene que aplicar en la ciencia. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿O me estoy dando a entender? ¿Conocen de esto? A ver. Bien. Ahora, ¿cuál es cuál es la línea? Esto voy a mostrar. No voy a ir diapositiva por diapositiva, ¿ya? ¿Cuál es la línea de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia? Bueno, ahí sí ya recurre a una mirada ya que se venía trabajando de antes y que tiene que ver con la filosofía más empírica, ¿no? Y él va a decir lo que hace que, que un conocimiento sea científico, que ahorita vamos a ver también qué postula dentro de su método para que sea científico también un postulado, es que sea contrafáctico. ¿Qué quiere decir eso de contrafáctico? Es decir, que se pueda contrastar empíricamente, que se pueda contrastar con la experiencia. Si no hay contrastación con la experiencia, entonces puede ser un conocimiento de otra índole, pero no es un conocimiento científico. Hay que contrastarlo con la experiencia. Bien, y eso a ustedes se dieron cuenta que acá, por ejemplo, yo coloqué una palabrita, me pareció muy interesante. Yo hice una maestría en filosofía andina y culturas. Me ha interesado mucho por, 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 por esto de la filosofía vista desde la parte andina y vista también desde las culturas. Es más, en mi tesis de esa maestría yo propongo un concepto. Deleuze dice que la filosofía y los filósofos, bueno, pero eso se abre a todas yo lo aperturo a todas las ciencias. Pero él dice que la filosofía es el conocimiento por excelencia para la creación de conceptos, ¿ya? Y dice que la filosofía hay que crear conceptos, hay que desarrollar la creación de conceptos. Bueno, yo desarrollo un concepto, yo creo un concepto llamado la anacocrateia, que es un vínculo de dos palabras griegas, anax, que lo vimos, ¿se acuerdan? Y kratos, para expresar, para tratar de entender filosóficamente la llegada de los españoles aquí a América Latina a lo que conocieron ellos como las Indias Occidentales, estoy hablando de los españoles, los portugueses eran Indias Orientales, a lo que ellos denominaron Indias Occidentales para tratar de entender cuál fue el mecanismo de poder que ellos vinieron y impusieron desde otra mirada. Ahora, esto
Esto de tratar de entender los mecanismos de poder en la conquista, eso no es nada nuevo, eso muchísimos lo han hecho y lo han hecho de forma maravillosa, ¿no? Pero yo quería proponer una mirada diferente, y por eso propuse un concepto para entender esa mirada. Bien. Y eso, este, eh, y eso es creación de un concepto, ¿no? Y a partir de ahí el desarrollo de eso. Bien. Ahí había un concepto, ahayu. Resulta que realizando la maestría, que debo decir que tuve compañeros muy interesantes en esa maestría, indianistas, indigenistas, eh, pensadores quechuas, aymaras, guaraníes, muy interesantes, debo decir, y que tienen producción intelectual además. Y tuve también docentes muy interesantes, ¿no? Em, una vez conversando con ellos, apareció la palabra ahayu. Y claro, apareció la palabra, pero yo no sabía el concepto. Entonces les pregunté, ¿qué es el ahayu? Porque nunca en mi vida había escuchado esa palabra. El ahayu. Y entonces me explicaron, bueno, hasta el día de hoy me cuesta entenderlo, debo decir. Y he leído algunos textos sobre el ahayu, pero me cuesta todavía entenderlo, debo reconocerlo. Eh, y claro, me explicaban que lo primero que me dijeron es, la gente lo traduce como alma, pero no es alma. La primera fue la demarcación entre lo cristiano eh, y la visión de lo que ellos entendían por ahayu. Y lo que entiendo, y ustedes me van a corregir porque algunos de ustedes deben saber mucho más que yo de esto, era como una especie de energía vital, ¿sí? Más como un animus, ¿no? Más un ánima de vida, que está al lado de uno y que camina al lado de uno, pero que se puede perder, porque está al lado, mientras el alma está adentro, supuestamente. El ahayu camina al lado de uno, ¿no? No sé si es delante o atrás, ya no me acuerdo la explicación, la verdad. Y se puede perder por un asusto, o se puede perder por una impresión, o se puede perder. Es que hay que llamarlo. Hay que llamar al ahayu. Y entonces me acordé que mi esposa alguna vez con mi hija mayor, cuando se enfermó, me acordé yo que agarró una prenda de la niña y empezó a llamarla. Yo no pregunté nada, simplemente vi y me callé. Pero relacioné. Entonces que la Hayu vuelve cuando se le llama y la persona se mejora. Bien. Esto en la mirada de Popper, esto en la mirada de Popper, y estoy hablando de la mirada de Popper. Por favor, lo estoy delimitando a Popper. Esto no puede ser ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contrafácticamente, es decir, en la experiencia misma, que tiene que ser demostrada, pues es muy complicado demostrar el ahayu. Es muy complicado demostrar que se mejoró porque el ahayu vino, o porque el ahayu volvió, o porque la práctica ritual sirvió para que el ahayu volviera, ¿sí? El rito o los ritos que tienen. Desde esa mirada, entonces hay una delimitación. Este ejemplo lo estoy dando para ejemplificar. Hay una delimitación entre lo que va a entender por ciencia y lo que va a entender que no es ciencia, pero que puede ser cualquier otro conocimiento. Ahora, algo interesante en Popper es que no desprecia ningún conocimiento. Sí, los neopositivistas como que dejaban de lado los conocimientos metafísicos. Decía, eso no sirve, ¿ya? Así, tal cual. Eso, lo que sirven son los enunciados demostrables, y no más. Entonces, Popper no va a ir por ese lado. Popper dice que un conocimiento metafísico puede pasar a ser un conocimiento científico si cumple con ciertas reglas, que es la que yo les voy a tratar de mostrar ahora. Pero que hay una demarcación efectivamente entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Es decir, no todo es ciencia. No todo es ciencia. Ciencia es aquello que se puede, en principio, para entendernos, es aquello que se puede demostrar de manera contrafáctica, es decir, con la experiencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Bueno, que una vez que tenemos ya esta delimitación, entonces nos vamos a enfocar en aquellos conocimientos
que para él hacen parte o pueden hacer parte de la ciencia, que son esos conocimientos contrafácticos, ¿ya? Ya entendemos lo que es contrafáctico. Ahora, ¿cuál es el mejor método para acercarnos para hacer ciencia, para realizar ciencia? ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué es lo que él va a proponer? Bien. Y esto es interesante y es lo que ustedes van a entrar luego a charlar en grupos y luego venimos y compartimos con relación a si están de acuerdo con Popper o no están de acuerdo con Popper. Bien. ¿Qué es lo que va a decir Popper? Popper lo primero que va a decir es, a ver, se ha propuesto que el método inductivo es el mejor método para hacer ciencia. El método inductivo es aquel que a partir de casos particulares, ¿sí? Que tienen puntos de coincidencia, esos casos particulares tienen sucesos que coinciden, se puede llegar a una generalización. ¿Sí? De casos particulares se va a lo general. Pero no son los casos, sino los sucesos dentro de esos casos particulares que se repiten en esos casos particulares. Voy a dar un ejemplo bien sonso y bien simple para darme a entender. Si yo digo, la Tierra gira en elipse, pues la Tierra es un caso particular. Si yo digo, Júpiter gira en elipse, pues Júpiter es un caso particular. Si yo digo, Marte gira en elipse, pues es un caso particular. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el suceso? Que giran en elipse. Entonces, si yo tengo casos particulares con sucesos que se repiten, entonces puedo generalizar. Eso es lo que se dice. Puedo llegar a una generalización. Ahora, meterse con esto del método inductivo y deductivo es complicado porque no es así nomás. Tiene sus variantes y tiene muchas variantes. ¿Ya? Bien. Les recomiendo este texto de la lógica de Erving Copping. Por favor, me ayudan algunos de ustedes googleando para ver bien el nombre, Erving Copping. A ver, ¿dónde están? No debe estar al otro lado. Los textos de lógica los tengo al otro lado. Él hace una maravillosa presentación del método inductivo y deductivo en sus diferentes formas. ¿Ya? Se las dejo ahí para que ustedes, si alguno desea, bien, consultar eso. Pero entonces volvemos. De los casos particulares se llega a una generalización. Entonces yo puedo decir todos los planetas giran en elipse. Y cuando yo digo todos, pues he hecho una universalización. He metido a todos. Todos los planetas giran en elipse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de casos particulares en los que sucesos se han repetido, de a partir de esos casos particulares y los sucesos que se han repetido, se puede hacer una generalización. Fíjense que dije la Tierra, Marte, Mercurio, creo que fue los que dije. Y después en la generalización, todos los planetas giran en elipse. ¿Ya? Bien. Va a criticar esto. Va a criticar esto porque va a encontrar que no es el primero en encontrarlo, ¿ya? Pero sí va a tener va a mostrar algo más. No es el primero en criticar el método inductivo. Cuando uno va a Hume, ¿sí? Uno ya encuentra una crítica muy fuerte al método inductivo. Y luego otros también van a ir mostrando por qué el método inductivo no es no es tan bueno para hacer ciencia. A ver, rápidamente, Hume, ¿qué es lo que dice? Que es una apuesta al final el método inductivo. Es una apuesta de fe, lo estoy diciendo en mis palabras. Es una apuesta de fe que uno hace. Entonces, porque el sol salió todos los días, yo digo mañana sale el sol. Salió el sol. Ah, mire que sí estaba en lo cierto. Entonces, todos los días va a salir el sol. Dice, eso es un acto de fe que se hace por las repeticiones que uno ha visto. Y como uno ve una serie de repeticiones, entonces uno dice, ah, esto es lo que va a suceder mañana. Y ahí caigo en Bertrand Russell para entender lo que viene. Y Bertrand Russell tiene un cuento que la verdad, si alguno de ustedes lo ha encontrado, ¿dónde lo ha dicho? Se lo agradeceré porque yo hasta ahora no lo he encontrado, pero se lo adjudican, que es el cuento del pavo inductivista. ¿Ya? Es este pavito, ¿sí? Este pavito, el pavo inductivista. Es un pavo entonces que aplica el método inductivo.
voy a decirlo a mi manera, ¿ya? Para darme a entender, a mi forma, de mi forma. Un pavo llega a una granja, ¿sí? Y es un pavo que hace ciencia y que aplica el método inductivo. Entonces el pavo tiene bueno, sus hojas para hacer su trabajo de campo, en el que tiene sus tablas con sus variables de frecuencia, bueno, todo eso que se tiene. Y comienza a darse cuenta que el pavo llega como por octubre a la granja y comienza a darse cuenta que el dueño pues les reparte comida todos los días a las 7 de la noche y él quiere darse cuenta, él quiere fundamentar eh, una conclusión general y universalizable sobre lo que sucede, que es que les dan comida a las 7 de la noche. Bien, resulta que entonces hace su trabajo de campo en octubre, hace su trabajo de campo en noviembre y en diciembre, el 24 de diciembre, va a dar sus conclusiones ante todos los demás animales, ¿no? Va a mostrar sus conclusiones de la aplicación del método inductivo en esa hipótesis que tuvo al principio. Pero resulta que ese día a las 7 de la noche no le dieron comida. Él fue la comida. Bien. Entonces, ¿qué ven ustedes con respecto al método inductivo? Con base en este cuentito que le adjudican a Bertrand Russell. ¿Qué están viendo ustedes con el pavo inductivista? Bueno, que el problema del inductivismo, el problema del método inductivo, es que hace generalizaciones, que hace universalizaciones que no se pueden comprobar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y exactamente por lo que le pasó al pavo. Pero vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo con el cuento del cisne blanco. ¿Sí? O con el ejemplo, no el cuento, el ejemplo del cisne blanco. Todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. Válgame esa generalización. Todos los cisnes son blancos. Y entonces cuando yo digo todos, estoy hablando de todos. Es decir, todos los cisnes que hay en el mundo hoy son blancos. Pero también son todos los que han vivido. Y también son todos los que vivirán. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo le hace usted para comprobar eso? ¿Cómo le hace usted para comprobar que todos los cisnes hoy en día son blancos? ¿Cómo le hace usted para comprobar que todos los que han existido son blancos y que todos los que vendrán son blancos? Va a decir, no se puede. Popper va a decir, no se puede. No se puede porque es una generalización, es una universalización que no se puede mostrar. Es decir, vía comprobación por este lado del método inductivo no se va a poder. No se va a poder porque usted no va a poder darse cuenta si realmente hay. Entonces, bueno, si todos los cisnes existentes son blancos. Aquí viene otra cosa. Entonces, alguno de ustedes puede decir, sí, pero es que ante una población tan grande se sacan muestras. Y aquí voy a decir algo en lo que ustedes capaz no estén de acuerdo, pero es lo que propone. Se sacan muestras para poder trabajar sobre las muestras y con ciertos parámetros, ¿sí? Esas muestras pueden ser generalizables. Bien. La cuestión es que no dejan de ser muestras. Entonces, con 100 muestras, con 200 muestras, con 300 muestras, 400 muestras, usted va a generalizar que todos los cisnes son blancos. ¿Sí? Y alguno de ustedes podrá decir, sí, pero es que le podemos aplicar la probabilidad de error y le podemos aplicar, bueno. Y entonces la terquedad va a aparecer y va a decir, pero no dejan de ser muestras. Y usted de unas muestras entonces va a generalizar. Usted no puede comprobar que toda la población de cisnes son blancos, sino va uno por uno. Entonces,
si lo que está diciendo es que en la ciencia, ¿sí? Lo que hemos entendido por ciencia que es en principio, que es aquello contrafáctico, son los conocimientos contrafácticos, utiliza el método inductivo, pues entonces en la mirada de Popper está utilizando un método que realmente no lleva a la comprobación, porque no se puede comprobar. No se puede comprobar toda la población. No se puede. Entonces hay que buscar otra forma. Hay que buscar otra forma. Y es lo que él va a plantear, es el planteamiento que él presenta sobre el método en la ciencia. Y va a plantear el falsacionismo. Fíjense de dónde viene falsacionismo, viene de falsear, ¿no? Permítanme, acá voy a colocarlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Aquí está. Falsacionismo viene de falsear. ¿Por qué? Porque va a decir, no es lo mismo comprobar que falsear. No es lo mismo que la ciencia se aboque a comprobar cada caso particular a que se aboque a falsear. Falsear es mostrar que un contraejemplo tumba, derrumba, en esto han sido muy críticos con él desde su alumno Lakatos, pasando por Feyerabend y todo. Exactamente, por eso ahorita les voy a decir por qué. Él va a decir que un contraejemplo, que es más fácil en la ciencia buscar un contraejemplo que buscar la comprobación de todos los casos. Porque encontrando un contraejemplo, entonces se puede tumbar una hipótesis. Y al tumbar una hipótesis, porque aparece un contraejemplo, aparece la necesidad de formular una nueva hipótesis o unas nuevas hipótesis. Y entonces así la ciencia va creciendo y se va depurando. Entonces es más fácil falsear, de ahí viene falsacionismo. Entonces el método que él propone es el método falsacionista. Hay que falsear hipótesis o hay que falsear conocimientos, ¿sí? ¿Para qué? Para producir nuevos conocimientos, porque hay que presentar nuevas hipótesis, hay que presentar nuevos conocimientos. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Me estoy dando a entender o está medio complicado? A ver, cuéntenme, ¿me estoy dando a entender? Yo sé que ustedes están pensando ahorita salir corriendo a comer los hot dogs, pero... Entendido, Libardo, buenas noches. Se ha entendido. Una pregunta. Sí. Respecto a lo de los mundos de Popper, en el segundo mundo, no sé si es que he entendido bien esto, ¿no? El segundo mundo es el proceso o el método donde se genera una idea. ¿Ese es el segundo mundo? Sí, los procesos. O sea, el proceso y el Exacto. método estaría ahí también incluido, un método, digamos. Bueno, él no O habla sea, de método. Él no habla de método, él habla de procesos, de los procesos cognitivos, los procesos mentales que permiten la aparición de los conocimientos, del arte, de los textos, mete todo ahí, ¿no? Y que permiten esa aparición. Y una vez que aparece eso, ya es independiente. Y eso es algo, y cuando él dice que es independiente, entonces, ahí es donde lo pasa al critican. tercer mundo. Exacto, ahí es donde lo critican y le dicen, bueno, después de mayorcito comenzó a hablar de cosas así como el mundo de las ideas de Platón y que están independientes y tienen vida propia. Y dicen, no, eso no tiene vida propia, los que le han criticado, ¿ya? Joel. Bueno, yo tenía una pregunta. Bien, si bien Popper, en realidad Popper dice que el método inductivo es el mejor, bueno, es el que considera mejor para hacer ciencia, ¿no? A pesar de las deficiencias que tiene y bueno, y que no es, y bueno, es como dijo usted, ¿no, Libardo? Es un salto de fe, básicamente. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? No, él no apuesta por el método inductivo. Ah, ya, esa parte Él no entiendo. apuesta por el método inductivo.
¿ya? Él cree que que tiene su, que tiene su falencia fuerte en el momento de la comprobación, el momento de querer comprobar. Y entonces ahí es donde él propone que más que comprobar, lo que se tiene que hacer es falsear en la ciencia, ¿ya? Que la ciencia tarda más tiempo tratando de comprobar es un telos, es un fin muy, muy difícil de alcanzar. Es mucho más fácil de alcanzar por medio de la falsación. Es mucho más fácil falsear una teoría que comprobar la teoría, ¿sí? Entonces, lo que él va a proponer es la falsación en cuanto que si un contraejemplo muestra que la hipótesis es errada o que el conocimiento es errado, entonces esa hipótesis, según la mirada de él, según lo que él propone, esa hipótesis se cae o ese conocimiento se cae. Y al falsearlo, entonces se aproxima un nuevo conocimiento o se aproximan nuevas hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo lo ve él? Él lo ve de la siguiente manera. Él ve problemas, ¿sí? Conjeturas, esas conjeturas, tratar a ver, voy a quitar esto un ratito. Esas conjeturas, falsearlas para tratar para producir conocimiento. Ya, ahora, fíjense acá. Entonces, aquí nos lleva a algo. Nos lleva a que una teoría, un conocimiento no es comprobado dentro de la ciencia. ¿Se están dando cuenta? Un conocimiento dentro de la ciencia desde esta mirada falsacionista no puede ser comprobado. ¿Por qué? Y aquí es donde vienen tres cosas que él muestra para que una teoría, para que una hipótesis, una conjetura sea científica y sea aceptada por un tiempo mientras no se falsee. Es decir, él habla de corroboración. Una teoría no es que esté comprobada, es que está corroborada. ¿Qué diferencia hay? Comprobada quiere decir que es así y listo. En cambio, corroborada es que la aceptamos así porque no ha sido falseada. Es decir, no ha llegado alguien o no han llegado otros y han demostrado que es falsa. Entonces, mientras esté corroborada, se usa dentro de la ciencia y sirve para el uso de la ciencia, mientras esté corroborada. Entonces, fíjense, entonces aquí ya también entramos en un campo de qué es la verdad dentro de la ciencia. De qué es la verdad, pero no nos vamos a meter en eso. O la normatividad dentro de la ciencia, pero no nos vamos a meter en eso. Fíjense entonces cómo una teoría, ¿sí?, pasa a ser corroborada, no comprobada desde la mirada de Popper. Corroborada quiere decir que, aunque la han intentado falsear, no se ha podido falsear hasta ahora. Es decir, demostrar que es falsa. Pero eso no quiere decir que el día de mañana no se pueda falsear, capaz con nuevos instrumentos, capaz con mayor tecnología, capaz con nuevas mediciones, se pueda falsear. Pero hoy en día, como no ha podido ser falseada esta teoría X, entonces es una teoría corroborada y que sirve para el trabajo científico. ¿Sí? Entonces, no hay comprobación, por lo tanto, no hay verdades, por ejemplo, a la manera como la tenían los griegos, que la verdad era eterna, era inmutable, ¿sí? Cuando se lograba una verdad era para siempre. Aquí se hace una aproximación a la verdad. Se aproxima a la verdad. Es complicado esto porque, ¿y cómo sabemos que nos aproximamos más? Eso tiene mucha crítica, mucha tela de dónde cortar. ¿Cómo sabemos que nos estamos aproximando cada vez más? Entonces, ¿cuál es el punto de aproximación con respecto a las otras teorías? Es complicado, pero es lo que afirma Harry. Oh, sí, Libardo, le comento que tengo una imagen que tal vez pueda ayudar a esto de lo que es el racionalismo, el realismo de Karl Popper. No sé si puedo compartirlo. Claro, puede compartirla. A ver, déjeme ver si la tengo aquí a la mano. No sé si puede ver la pantalla. Sí, la estoy viendo. Sí, lo que estábamos hablando es esto, ¿no? De la parte derecha, la segunda línea que dice racionalismo de Karl Popper.
el cual habla sobre la falseación o la falsibilidad de la ciencia, lo cual contrae o contradice a lo que era el idealismo de Hegel, ¿no? El cognitivismo, las ideas. Después del racionalismo nos vamos a el interpretativismo, que también contradice al racionalismo, y después aterrizamos en la fenomenología, la hermenéutica, lo que es la teoría fundamentada. Creo que esta secuencia nos muestra cómo va evolucionando por la parte derecha el racionalismo, contradiciendo al idealismo, y después el interpretativismo, de alguna manera contradiciendo algunos fundamentos del racionalismo. Y me gusta mucho esta diapositiva porque en la parte izquierda también vemos al realismo, ¿no? de los hechos sensoriales, que va un poquito de la mano del empirismo, con la experiencia deductiva de Bacon, Locke, positivismo de Augusto Comte, Kant, y luego desemboca el neopositivismo, que es lo que conocemos como el Círculo de Viena. Y de esto, creo que esto es algo muy, muy importante en este momento en la universidad, que los paradigmas que estamos manejando generalmente son el positivismo, interpretativismo y el sociocrítico. Generalmente en pregrado, en el nivel licenciatura, tenemos tesis de orden positivista, es decir, un poco cualitativas, y de orden interpretativa, de orden cualitativo. Y si se hace una transformación de la realidad, entramos a una tesis de orden sociocrítica o de paradigma sociocrítico. Esto generalmente ya para maestría. En maestría se ve bastante este tipo de tesis, ¿no? Con enfoque cualitativo transformador. Pero ya a nivel doctorado, esto he podido observar en la UNSA especialmente, las tesis, las investigaciones se hacen con paradigmas emergentes, ¿no? En el cual se hace un enfoque mixto, cuantitativo-cualitativo. Y algo que el 2019-2020, le comento, en una jornada académica que hubo entre los doctorantes y postdoctorantes de la UNSA, se habló del paradigma de la complejidad. Y gracias a estas jornadas académicas se han reformulado los barómetros de perfiles de tesis a nivel maestría y doctorado y postdoctorado, en los cuales se ha incluido este paradigma de la complejidad, que es lo que habla Edgar Morin, ¿no? El francés, si no me equivoco, acerca de cómo se da una transdisciplinariedad en los estudios de las ciencias. Y algo nuevo que está apareciendo, que no hay muchas tesis. Yo personalmente he visto un par de tesis solamente de orden prospectivo, en el cual se hace un enfoque dialéctico. Y bueno, es una mezcla, ya es una combinación de los paradigmas, ¿no? Entonces, creo que esta anterior diapositiva muestra un desarrollo de cómo la ciencia a nivel pregrado va de algo tan, podría decirse, usado, tan conocido como es positivismo, interpretativismo. A nivel maestría sociocrítico y a nivel doctorado se debe llegar a este tipo de paradigmas, ¿no? Ya más desarrollados y evolucionados. Creo que estas diapositivas podrían ayudar a comprender cómo vamos nosotros en este curso en particular de filosofía, epistemología, viendo, ¿no? Cada etapa de la ciencia misma y cómo llegamos a los puntos de aquí abajo de la base, las cuales desembocan en estos paradigmas que he explicado brevemente, ¿no? Eso quería compartir, de modo que tal vez podamos tener no sé, es lo que a mí me ayuda mucho a comprender esto de epistemología, ¿no? Me da un horizonte de por dónde va la ciencia, cómo ha evolucionado y también cómo aterrizar un trabajo de investigación. Bueno, no aterrizar, cómo fundamentar un trabajo de investigación, ya que la diferencia fuerte en un trabajo de maestría es sostenerlo en un paradigma de investigación sólido, ya que esto es como una umbrella, un paraguas del cual sale lo que es el tipo de investigación, el diseño de investigación,
el enfoque, las técnicas, las herramientas, los instrumentos, etcétera, ¿no? Y creo que, bueno, a mí me ayuda bastante y lo quería compartir con todos para que tal vez puedan también verlo, ¿no? Gracias, Ya. Ricardo. Muchas gracias, Harry. Sí. A ver, hay una cosa interesante. Yo, el paradigma, por ejemplo, el paradigma de la complejidad, y lo digo paradigma porque así es como lo enuncia Morán, lo trabajé y lo trabajé mucho, pero luego me despegué de ese paradigma, por ejemplo. Y es más, mi tesis doctoral está fundamentada en el paradigma de la complejidad. Es una tesis que yo presenté. A ver, cuando se hace un doctorado, ¿qué es lo que se pretende? Cuando se hace un doctorado, se pretende que haya una investigación única, que haya un aporte único. Eso es lo que pretende una tesis doctoral. No así único en cuanto mostrar algo que no se ha mostrado antes, decir algo que no se ha dicho antes o interpretar algo, aunque se haya dicho, una nueva interpretación que no la hayan presentado. Yo me fundamenté en ese paradigma porque veía con buenos ojos lo fundamento epistemológico que tenía. Al poco tiempo me propusieron, al poco tiempo, digo a los 2 años, me propusieron publicar la tesis y dije que no, porque ya no estaba de acuerdo. Ya no estaba de acuerdo yo. Y no estaba de acuerdo exactamente porque encontré al final, volviendo a releer la complejidad y luego lo que viene con la intercomplejidad y la transcomplejidad, que se fue enredando ese asunto, encontré bueno, y además debo decir también que en mi texto, ese texto de epistemología, el último capítulo es sobre complejidad. Explico la complejidad de una manera muy básica, muy sencillita. Encuentro yo que esos bucles que aparecen ahí, esos bucles de relacionamiento, generan bucles indefinidos. Y al generar bucles indefinidos, esto se vuelve ya no complejo, se vuelve complicado. Y complicado no es lo mismo que complejo. Y que había cosas que no tenían ya, no encontraba yo por dónde salida y que volviendo a releer a Morán, si alguno de ustedes quiere leer a Morán, léanse los 6 métodos, así se llama. Método 1, método 2, método 3, hasta el sexto, que es la ética. La ética de la ética. Bien. Y el que quiera entrar despacito con la complejidad, hay un texto de Edgar Morán que se llama Introducción a la complejidad, que lo encuentran en internet y es un texto muy pequeñito en el que él mismo hace un muy buen resumen de él mismo. Entonces, como yo encontré eso, me desapegué, fíjense, me desapegué porque encontré vacíos y encontré cosas que y volví a releerlo para ver si era yo el equivocado y no le encontré solución ahí. Y luego cuando comencé a leer sobre esto de transcomplejidad, ahí sí ya dije yo, caray, aquí la cosa se puso más fregada. Bien, pero eso es un apunte nomás. Entonces, usted tiene razón al mostrar esos paradigmas son como los elementos clásicos que colocan sobre el paradigma de la investigación, ¿no? Entonces, o es positivista, o es sociocrítico, o es hermenéutico. Bueno, lo colocan positivista, hermenéutico y sociocrítico. Y sí, efectivamente, Harry da luces, ayuda a entender por dónde se puede ir una investigación, ¿no? Ahora, la cuestión es con cada paradigma entrarle, por ejemplo, si es el positivismo, desde dónde le estoy entrando, porque no hay un único positivismo, hay muchos positivismos. Lo que es la teoría crítica, lo mismo, y si es la hermenéutica, es lo mismo, porque si yo le voy a entrar a la hermenéutica, por ejemplo, desde Gadamer, voy a tener una comprensión distinta que si le entrara con Heidegger, o que si le entrara mucho antes con Dilthey, o mucho antes con Schleiermacher. Entonces, también hay que mirar por dónde. Es un camino muy bonito, pero que tiene sus puntos. Pero yo le agradezco, Harry, el haberlo mostrado. Es más, si usted puede compartirlo con sus compañeros ¿cómo se llama? Al WhatsApp, sería genial. ¿Listo? Lo voy compartiendo entonces. Gracias. Dale, Ricardo. muy bien. Entonces, a ver,
para ir terminando esto, entonces lo que propone Popper no es que se comprueben las teorías, sino que se falseen. Entonces, fíjense que él está haciendo una reflexión epistemológica sobre el método de la ciencia. Y va a decir, ojo, y con esto termino, va a decir, pero no se trata tampoco así nomás. Se trata de que una hipótesis pueda ser falseada. Y para que sea falseada tiene que ser contrafáctica. ¿Se acuerdan que empezamos con eso? Para que sea falseada tiene que ser falseada con algo. Entonces tiene que ser falseada con la experiencia. Segundo, va a decir Popper, entre más se pueda falsear una hipótesis o una teoría, entre más se pueda falsear, entre más posibilidades presente de falsearla, mejor. Porque si resiste a esa falsación, la corroboración va a estar fuerte. ¿Sí? Y por último, va a decir Popper que lo que existe, y esto ya es como, porque en lo último de su etapa, Popper ya rayaba con el evolucionismo. Es más, el texto, Cuerpo y Mente, que les dije yo, tiene tintes muy evolucionistas. Él va a decir que hay una constante lucha de teorías, entre teorías, hay una constante lucha de hipótesis, entre hipótesis, hay una constante lucha en el conocimiento. Y eso es una visión, bueno, que ya también venían trabajando, por ejemplo, desde la sociología francesa ya la venían trabajando, ¿no? Toda la cuestión del conocimiento como lucha, bien. Entonces, que esa lucha, es decir, a ver, ¿cómo lo digo que me dé a entender mejor? Que toda hipótesis tiene que estar expuesta, toda teoría tiene que estar expuesta constantemente a esa lucha, a esa competencia que hay entre hipótesis y teorías. Tiene que mostrarse. Y si no se quiere mostrar, es porque no tiene nada que ver con el conocimiento científico, lo que les denominan algunos la pseudociencia. Alguien que diga esto es ciencia, pero no quiere mostrar, no quiere presentar, no quiere ir al debate, pues va a decir no hay que prestarle mucha atención en el campo científico, tal vez en otros campos, quizá, pero en el campo científico como que mucho no hay que prestarle atención porque no se está prestando a la lucha, al debate que se tiene que haber, a la exposición que tiene que haber de ese conocimiento. Bien, paro ahí. Ahora, vamos a ir por grupos y van a ustedes a decir, yo sé que son de diferentes campos del conocimiento, eso lo tengo claro. Pero presenten ustedes su postura sobre si realmente en su campo de conocimiento es viable esta propuesta de Popper. Esta propuesta de falsear una teoría, de falsear hipótesis, de falsearlas contrafácticamente, de falsearlas con la experiencia. Si eso es viable o no es viable en el campo del conocimiento en el que ustedes están. ¿Y por qué razón? Y alguien que tome como una idea general de lo que se dice, que van a decir desde sus regiones del saber, van a expresarse, y luego charlamos entre todos lo que se dijo en el grupo, ¿no? No es un solo posicionamiento, sino en líneas generales lo que se dijo en el grupo. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver si esta propuesta de falsear se puede llevar o se lleva dentro de la rama del conocimiento que usted ha estudiado. ¿Ya? Si es viable ahí o no es. ¿Y por qué razón? ¿Listo? Unos 10 minutitos y volvemos. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a abrir 4 grupos. 4 grupos y volvemos. Van a ser así y luego volvemos y charlamos un poquito sobre la comprensión de epistemología en Bourdieu y con eso ya tenemos entonces 3 miradas con las que ustedes pueden trabajar lo que se les va a pedir para este trabajito que es una planita. Listo, vayan compañeros, en 10 minutos volvemos.